Más allá de su abandono de los medios tradicionales, su preferencia por la nueva tecnología, su atracción a la educación y su sentido paradójico de merecimientos y responsabilidad social, los milenios comparten también otras características alrededor del mundo. Exploremos estas otras cualidades generacionales. Los milenios tienden a comprar en el extranjero más que otras generaciones y comprar en línea también. Esto es tanto un beneficio como un riesgo para los negocios actuales. Es un beneficio potencial porque los clientes pudieran estar localizados en diferentes partes del mundo y no solo en nuestra comunidad local o país. Es un riesgo porque la competencia ahora es global y los negocios locales no están a salvo de la competencia extranjera o de productos de mejor calidad o menor precio. Las empresas deben comercializar hacia estos milenios en todo el mundo para cultivarlos como clientes. En cuanto a preferencias políticas, en todo el mundo, los milenios son más liberales que otras generaciones anteriores. Esto es en parte por la exuberancia y rebeldía de los jóvenes, pero en el fondo es más allá que esto. Los milenios están muy informados y expuestos a todo el mundo y más listos para adoptar nuevas maneras de pensar y comportarse que la generación de sus padres. Tienen una gran desconfianza de instituciones, pero los milenios no son rebeldes totales y la mayoría desean retener muchas de sus costumbres y prácticas culturales. También tienden a estar insatisfechos con muchas políticas de gobierno y están más dispuestos a protestar y manifestarse que cualquier generación desde los años 60. En todo el mundo, desde Egipto y Tunisia hasta Argentina y Brasil, los milenios están incómodos con el status quo, especialmente con la corrupción o las desigualdades económicas. Ellos son agentes de cambio social y no son muy tolerantes de las prácticas estándares o anticuadas. Los milenios en Europa, Norteamérica y Europa son menos religiosos que generaciones anteriores. Ninguna generación tiene menores niveles de creencia y participación religiosa que los milenios. En Europa del Norte, la religión y las iglesias son consideradas en general como entidades históricas, pero no sagradas, donde se conducen verdaderas ceremonias religiosas. Aunque la religión no ha desaparecido en América Latina o Norteamérica, claramente está disminuyendo su penetración. Los milenios son menos racistas que generaciones anteriores. En mis clases casi todos mis alumnos han tenido citas sociales con compañeros de otras razas. Las encuestas confirman que las citas sociales de milenios con otros grupos raciales y los matrimonios interétnicos e interraciales son más comunes que nunca antes en la mayoría de los países. En una encuesta reciente de Pew se confirmó que el matrimonio interracial en Estados Unidos aumentó del 2% en 1960 a casi 16% en 2016. Los milenios no son tan nacionalistas como sus antecesores. No piensan tanto que su país es mejor o que ellos son personas excepcionales o escogidos. Según la encuesta de actitudes globales de Pew, en Estados Unidos el 68% de las personas mayores de 65 años están de acuerdo con la frase «Nuestra gente no es perfecta, pero nuestra cultura es superior», mientras que solo el 49% de los de edad 18 a 29 están de acuerdo también. La brecha generacional en Europa Occidental y en América es similar. Más de la mitad de los europeos occidentales, 53%, son culturalmente chauvinistas, comparado con solo 1 en 3, 32% de sus contrapartes más jóvenes. La diferencia entre generaciones es especialmente aparente en países como Francia, donde solo 21% de los menores de 30 años apoyan la noción de superioridad cultural, mientras que el 56% de los mayores de 65 años o mayor dicen que la cultura francesa es superior.
Durante ya varias generaciones, el nacionalismo, el racismo y la discriminación étnica se han reducido y los milenios estarán viviendo en un ambiente de mayor tolerancia étnica y racial sin precedente. Y quizá lo más interesante es que los milenios creen que ellos pueden crear el cambio. Según el estudio global de milenios de Telefónica, casi la mitad a nivel mundial creen que la participación de una persona hará la diferencia. Ese número alcanza un pico en Latinoamérica y Norteamérica, donde el 58% y el 60% respectivamente de los milenios piensan que una persona puede hacer una diferencia política. Y el 62% de milenios en Latinoamérica piensan que pueden hacer una diferencia a nivel global, siendo esta la cifra más alta de cualquier otra región del mundo. Las mayores cifras fueron en Colombia, Perú, México y Venezuela, donde 2/3 partes de los milenios creen que pueden hacer una diferencia a nivel global. Esta es una impresionante muestra de autoeficacia que no se ha visto desde que los baby boomers en los años 1960 pensaron que cambiarían el mundo. Este fuerte sentido de seguridad es una potente fuerza que augura un buen futuro, especialmente en el hemisferio occidental. Respecto a la ética de trabajo, aunque los milenios en todo el mundo desean balancear estilo de vida y trabajo y no tienen temor de emular a muchos de sus padres boomers alcohólicos del trabajo, tampoco son flojos. Por todo el mundo, más de 2/3 partes de los milenios creen que tienen la oportunidad de ser emprendedores en sus países, según el estudio de Telefónica. Esta es una sorprendente expectativa que a la vez es una gran oportunidad para los milenios alrededor del globo. El hecho que tantos miembros de esta generación crean en su habilidad para ser innovadores, cumplidores y autodirigidos es una predisposición que puede ser una profecía hecha realidad. Si no cree que puede iniciar un negocio o ser emprendedor, ni siquiera va a hacer el intento. La innovación comienza con la creencia que usted puede inventar y construir su propia organización. Aunque las empresas iniciadas por milenios seguidos serán disruptivas, ellas son el futuro. El mundo y su economía está cambiando rápidamente y quienes no estén a la puerta de nuevas oportunidades se quedarán atrás sin duda. Pero los milenios desean empleo interesante que haga una diferencia. La encuesta del Brookings Institute encontró que 2/3 partes de los milenios preferirían un empleo de $40,000 anuales que sea satisfactorio que otro de $100,000 al año que sea aburrido. Claramente, los milenios desean un buen balance de vida-trabajo. Es importante no confundir lo aburrido de un empleo mundano con la flojera. Los milenios desean un empleo de reto, agradable y divertido, y la oportunidad para hacer la diferencia. No están dispuestos a mantener un empleo no agradable. El crear empleos para satisfacer las expectativas de los milenios será un gran reto para las organizaciones de las próximas décadas. Respecto a lealtad, el trabajar para una sola organización toda la vida o durante décadas cada vez más será algo del pasado. La idea de esforzarse por escalar puestos en la organización para eventualmente lograr la oficina ejecutiva más bonita y el mejor espacio privado de estacionamiento o lograr recibir el reloj dorado de jubilación no son cosas consideradas por la generación X o la de los milenios. La baja de lealtad organizacional de hecho comenzó con los boomers, aumentó con la generación X y virtualmente desapareció con la generación milenio. Según una encuesta de Nielsen, los milenios tienen el doble de probabilidad de dejar sus empleos después de 2 años que los de la generación X. Las empresas deben ahora pensar con cuidado cómo crear organizaciones diferentes que ofrezcan retos, significado
impacto y gusto a su personal de trabajo. La desvinculación de los milenios con empleadores e instituciones se extiende al plano político y al de gobierno. Más de la mitad de los milenios en Estados Unidos son independientes políticamente, no afiliados con ningún partido político. Por todo el mundo, una mayoría de milenios piensan que sus gobiernos no reflejan sus valores y creencias. Este es el caso en particular en América Latina y Europa, donde 2/3 partes piensan que el gobierno no representa sus valores y creencias. Esto sugiere que en estas regiones en particular se tiene el potencial de cambios importantes en política y gobierno. En las próximas décadas, la gente en América Latina elegirá o promoverá cambios de gobierno para hacerlos que reflejen mejor sus creencias y valores. Los actuales líderes políticos deberán iniciar reformas o tendrán que arriesgarse al rechazo de sus jóvenes ciudadanos. La mayoría de los milenios en todos los continentes piensan que más regulación del sector privado impulsará el crecimiento económico. Esto invertirá la tendencia en muchos países desarrollados hacia menor regulación gubernamental. Entre los más simpatizadores de más regulación sobre el sector privado están los milenios en Latinoamérica, donde 2/3 partes apoyan más y no menos la regulación y control. La religión institucionalizada también ha retrocedido sustancialmente en la generación milenio. Una tercera parte de los milenios en Estados Unidos dicen ahora que no tienen afiliación religiosa, y en Europa del Norte menos del 10% declara no tener afiliación con ninguna religión formal. A nivel mundial, solo el 12% de los milenios dicen que son más religiosos que sus padres, mientras que el 50% dicen que son menos religiosos que sus padres y el 80% afirman que se casarían con personas de creencias religiosas diferentes. Estas son cifras muy consistentes a nivel mundial, con excepción del Medio Oriente. Sin embargo, aún en el Medio Oriente, la mitad de los milenios considerarían contraer matrimonio con alguien de creencias religiosas diferentes. Esto representa un importante cambio en relación con generaciones anteriores de esta región y es otra indicación más del potencial de la generación milenio de crear el cambio. Estas perspectivas representan un fuerte reto para las corporaciones, empresas, iglesias e instituciones educativas, ya que la numerosa generación milenio está menos inclinada a tener lealtad con instituciones. Para los negocios en particular, esto es un problema. La rotación de empleados es costosa y las empresas necesitan encontrar incentivos, tales como remuneración, participación en utilidades, actividades comunitarias, horarios flexibles o mayor equilibrio, trabajo y esparcimiento para retener a su personal. Los boomers y los de generación X trabajarán más tiempo porque necesitan hacerlo. Los boomers trabajarán como coaches, consultores y trabajadores de tiempo parcial. Para los milenios, la jubilación tradicional parece elusiva. Casi 40% de los milenios piensan globalmente que tendrán que trabajar indefinidamente y que no tendrán dinero suficiente para jubilarse confortablemente. Sin embargo, los milenios europeos y de Estados Unidos son más pesimistas de la jubilación, ya que alrededor de la mitad piensan que nunca podrán jubilarse, mientras que solo el 19% de los milenios en Latinoamérica piensan que tendrán que trabajar indefinidamente. Por otro lado, los milenios están cambiando la práctica del sexo, el matrimonio y la procreación de hijos de varias maneras. La revolución sexual pudo haberse iniciado en los años 1960, pero ha llegado a un punto máximo con los milenios. El sexo casual es más común entre milenios que en cualquier otra generación. Los milenios se están casando más tarde que los de cualquier otra generación anterior. Mientras que tradicionalmente las mujeres se casaban en sus últimos años de adolescencia o al inicio de sus 20,
El matrimonio se ve a mayores edades entre los milenios que en otras generaciones anteriores. En 1966 la edad media de matrimonio de las mujeres fue 20 y en 2016 es 27. Para los hombres en 1966 la edad media de matrimonio fue 22 y en 2016 es 29. Muchos milenios están esperando hasta los 40 para casarse. Y un creciente número de milenios no se está casando ya. En Estados Unidos se proyecta que el 25% de milenios nunca se casarán, mientras que muchos milenios están viviendo como parejas atraídas románticamente. La institución del matrimonio ha venido contrayéndose especialmente en Europa, donde esta institución está en peligro casi de extinción, pero también en Estados Unidos los matrimonios están disminuyendo drásticamente. Como otras instituciones comentadas con anterioridad, para muchos milenios el matrimonio parece como una institución ya anticuada. Esta dinámica demográfica está impactando y cambiando el mundo en diversas formas. Mientras que el matrimonio fue alguna vez una referencia de estabilidad, especialmente para los empleadores, este no es el caso con los milenios. Estos están esperándose más tiempo para casarse y para tener hijos. Los milenios no casados son más educados y emprendedores que sus contrapartes casados, por lo que estar casado ahora es un pobre indicador de ser un buen y competente empleado, lo cual es muy diferente al pasado. Por todo el mundo, especialmente en los países más ricos como Estados Unidos, los de Europa y Japón, la tasa de natalidad está disminuyendo drásticamente. En muchos de estos países la población está bajando a medida que las muertes sobrepasan los nacimientos. Muchas parejas están decidiendo no tener hijos, puesto que las mujeres están casándose más tarde y teniendo su primer hijo a mayor edad, tienden a no tener ya familias grandes. Esto está causando problemas económicos para los programas de jubilación a medida que quedan menos trabajadores activos que no pueden sostener un creciente número de adultos mayores y sus pensiones. Los jóvenes solteros y casados tradicionalmente prefieren vivir en zonas urbanas y los milenios claramente están siguiendo este patrón. Sin embargo, es común que las parejas casadas de edad media, sobre todo después de tener hijos, se cambien a los suburbios. Aunque los milenios pudieran seguir este patrón también, su cambio a los suburbios se retrasará por su mayor edad de matrimonio y procreación de hijos. Por lo tanto, los patrones de habitación residencial tenderán a cambiar y las zonas urbanas tendrán el mayor crecimiento. Finalmente, estos son tiempos difíciles y sería fácil concluir que con los problemas económicos, epidemias, terrorismo global y tensiones internacionales, los milenios serían pesimistas sobre su futuro. Este no es el caso necesariamente. Una encuesta de 6.700 milenios en América Latina, Estados Unidos y Europa Occidental indicó que los milenios no son infelices crónicos, ya que el 72% de latinoamericanos piensan que sus mejores días están por llegar, comparados con solo 50% en Europa Occidental y Estados Unidos. Inclusive el 62% de los milenios en América Latina son muy optimistas del futuro en comparación con solo 43% en Estados Unidos y solo 22% en Europa. Aunque hay mucha similitud entre milenios alrededor del mundo, esta encuesta es una buena advertencia de que no debemos generalizar demasiado a través de países y culturas. Pero como otras generaciones anteriores, los milenios cambiarán el mundo sin duda, y las instituciones deberán cambiar para darle cabida a esta numerosa y pionera generación. Muchas gracias.